Muchas personas sienten que sus dedos se duermen, un pequeño hormigueo, una sensación extraña, como si la mano no fuera completamente suya, y la reacción es siempre la misma. No pasa nada. Es por la postura. Se me va a pasar. Y muchas veces sí pasa, pero no siempre, porque lo que parece algo pequeño puede ser una señal. El cuerpo no envía sensaciones sin razón. Cada señal tiene un origen, un motivo, un proceso detrás, y el problema es que el hormigueo no duele. No es urgente, no detiene tu día, solo está ahí, lo suficientemente molesto para notarlo, pero lo suficientemente leve para ignorarlo, y ahí es donde empieza el error. Uno de los mayores errores es pensar que todo hormigueo es lo mismo, pero no lo es. Hay una gran diferencia entre un hormigueo por presión y uno que aparece sin motivo. Por ejemplo, cuando duermes sobre tu brazo o te sientas en mala posición, los nervios se comprimen y la señal cambia, eso es normal, temporal, y desaparece rápido. Pero hay otro tipo, el que aparece sin razón clara, sin presión, sin postura incómoda, simplemente aparece, y eso es diferente, porque ya no es mecánico, es interno. Otra diferencia importante es la frecuencia. Si ocurre una vez, puede no ser relevante, pero si se repite, eso ya no es casualidad. El cuerpo repite lo que no puede resolver, y esa repetición es una señal clara. Una de las causas más comunes es el sistema nervioso. Los nervios son responsables de transmitir señales, desde el cerebro hasta las manos. Si algo interfiere con esa señal, la sensación cambia. Puede aparecer hormigueo, entumecimiento, debilidad. Uno de los ejemplos más conocidos es el síndrome del túnel carpiano, pero no es el único. También puede haber compresión en el cuello, en la columna, en otras zonas. Y lo importante es esto: el problema no siempre está en la mano, puede estar en otro lugar. Porque los nervios son como cables, y si el cable se afecta en un punto, la señal cambia en otro. Otro detalle importante: cuando el nervio está afectado, los síntomas pueden ser intermitentes, van y vienen, y eso confunde a las personas. Porque creen que si desaparece, bueno, no es importante, pero en realidad, eso puede ser el inicio. Now we move to something more serious, because fatigue is not always just fatigue. Sometimes, it is a signal of something deeper, and there are signs people ignore. Strong ones, important ones. For example, fatigue with dizziness, especially sudden, especially unusual. Another sign, fatigue with irregular heartbeat, a feeling that the heart is not stable, skipping, beating harder, or faster without reason. Another dangerous combination, fatigue with shortness of breath, especially during simple activities, walking, climbing stairs, talking. This is not normal. Another critical sign, fatigue with confusion, slow thinking, difficulty focusing. This involves the brain, and when the brain is involved, it matters. The biggest mistake people make is separating symptoms, treating each one individually. But symptoms work in patterns, and patterns tell the truth. And when fatigue is part of a pattern, it is no longer just tiredness, it is a signal. Another major cause is deficiency, but not severe deficiency, not something extreme, just low levels, enough to reduce performance, but not enough to trigger alarm. And this is where most people live, in a state of almost enough, but not optimal. The most common ones: vitamin D, magnesium, vitamin B12, iron. Each one plays a role in energy production, but together, they define how you feel every day. When they are low, your body slows down. Your brain works less efficiently, your muscles tire faster, recovery becomes weaker, and the most dangerous part is this: you don't feel sick, you just feel not great, and that becomes your normal. Another important detail: deficiencies don't always show up clearly in symptoms, they show up in performance, lower energy, lower motivation, lower clarity, and because nothing feels wrong enough, nothing is done. Muchas personas creen que el entumecimiento en los dedos es un problema local, que algo pasa solo en la mano, pero no siempre es así, porque el cuerpo funciona como un sistema, y lo que sientes en los dedos puede empezar en otro lugar, por ejemplo, en el cuello. Los nervios que llegan a las manos pasan por la columna cervical. Si hay tensión, compresión o mala postura, la señal se altera, y eso se siente en los dedos, no en el cuello. Otro punto importante es la circulación. Si la sangre no fluye bien, las extremidades son las primeras en sentirlo. Frío, hormigueo, adormecimiento. Esto no es casual, es una prioridad del cuerpo. Protege órganos vitales primero y deja lo periférico después. Por eso los dedos hablan antes. Y si ignoras ese mensaje, el problema no desaparece, solo se desplaza. Many serious conditions don't start with pain, they start with fatigue. A person feels weak, low energy, no strength. They assume, I'm just tired, I worked too much, I didn't sleep well. But what they don't see is that fatigue can be the first signal of something deeper. For example,
The heart working inefficiently, the brain not getting enough oxygen, blood pressure instability, all of this can feel like simple fatigue. Not dangerous, not urgent, but different, and that difference is critical. Because in many cases, fatigue is not the problem, it's the signal. And when the signal is ignored, the condition progresses. Most people feel fear, but at the wrong time. They feel fear when symptoms become strong, when something obvious happens, when control is already lost. But real danger begins earlier, in the quiet phase, when symptoms are small, when nothing feels urgent. And that is why people miss it, because they don't react to small signals, they react to big ones. But big signals come later, when options are fewer, when intervention is harder. And that's the key shift. You don't need fear to act, you need awareness, because awareness comes early, fear comes late, and the earlier you act, the more control you keep. Hay un punto donde el entumecimiento deja de ser simple y empieza a ser importante. Cuando el sistema nervioso está involucrado, los nervios transmiten señales, sensación, movimiento, coordinación, y cuando algo interfiere con esas señales, el cuerpo lo muestra. Hormigueo. Pérdida de sensibilidad, debilidad leve, a veces en una mano, a veces en ambas. Otro signo importante, sensación extraña sin causa externa. No presión, no postura, no frío. Simplemente aparece. Y eso es clave, porque cuando no hay causa visible, hay que mirar más profundo. También es importante notar si hay cambios en fuerza, si los objetos se caen, si la mano responde diferente, si los movimientos son menos precisos. Todo esto indica una alteración, no siempre grave, pero nunca irrelevante, porque el sistema nervioso no falla sin motivo, y cuando da señales, siempre vale la pena escucharlas. There are moments when fatigue is no longer just fatigue. Moments when you should not wait, when action is necessary. If fatigue appears suddenly, without reason, that matters. If it feels unusual, different from your normal tiredness, that matters. If fatigue comes together with dizziness, weakness in one side of the body, difficulty speaking, blurred vision, that is no longer fatigue, that is a warning, even if it is mild, even if it passes, because serious conditions often start small. Another important sign, if fatigue becomes overwhelming, as if your body shuts down, as if you cannot continue normally, this is not typical tiredness, this is a signal of overload or dysfunction, and in these moments, waiting is the worst decision. Hay un punto donde el entumecimiento deja de ser simple y empieza a ser importante. Cuando el sistema nervioso está involucrado, los nervios transmiten señales, sensación, movimiento, coordinación, y cuando algo interfiere con esas señales, el cuerpo lo muestra. Hormigueo. Pérdida de sensibilidad, debilidad leve, a veces en una mano, a veces en ambas. Otro signo importante, sensación extraña sin causa externa. No presión, no postura, no frío. Simplemente aparece. Y eso es clave, porque cuando no hay causa visible, hay que mirar más profundo. También es importante notar si hay cambios en fuerza, si los objetos se caen, si la mano responde diferente, si los movimientos son menos precisos. Todo esto indica una alteración, no siempre grave, pero nunca irrelevante, porque el sistema nervioso no falla sin motivo, y cuando da señales, siempre vale la pena escucharlas. Uno de los errores más comunes es pensar, ya se me pasará, y muchas veces sí pasa, pero eso no significa que esté todo bien, porque cuando un síntoma aparece y luego desaparece, muchas personas lo descartan, lo olvidan, pero el cuerpo no funciona así. Los síntomas que van y vienen son señales, no soluciones. El hecho de que desaparezca no elimina la causa, solo significa que el cuerpo compensó por un momento. Pero si vuelve a aparecer, eso cambia todo. Porque repetición, patrón. Y patrón, problema en desarrollo. Especialmente si ocurre en reposo. O sin una razón clara. Ahí ya no es casual. Es información. At some point, you started believing something that isn't true. That's just how I am. I've always been like this. I don't have much energy. But that's not truth. That's adaptation. That's your body adjusting to a lower level for too long. And the longer you stay in that state, the stronger this belief becomes, until it feels real, until you stop questioning it. But here's the uncomfortable truth. You didn't lose your energy. You got used to living without it. No one is coming to fix your energy. No one is going to suddenly change how you feel. There is no single moment in that will magically restore everything, but there is something else. A decision, small, simple, but repeated. And that decision is this: to stop ignoring what your body is already showing you. Because right now, your body is not silent.
It is telling you everything through your fatigue, through your lack of energy, through your daily state. The question is not, why am I tired? The real question is, how long will I keep ignoring it? Everything changes at one point, not when you learn more, not when you try something new, but when you stop accepting less energy, less clarity, less life. When you stop saying, it's fine, when you stop normalizing fatigue, when you decide, this is not how I want to feel, that moment is powerful because now you are no longer adapting, you are changing direction. There was a version of you with more energy, more drive, more clarity, faster thinking, stronger motivation. You remember it, but it feels distant now, like something from another time. But that version didn't disappear. It got buried under fatigue, under stress, under imbalance. And the most important thing, it can come back because it was never gone, only suppressed. Fatigue is not just about feeling tired. It changes how you live. It changes your decisions. It changes your behavior. You avoid effort. You delay actions. You choose comfort over progress, not because you're lazy, but because you don't have the energy. And over time, this shapes your life. Opportunities missed, ideas not executed, changes delayed, not because you couldn't, but because you didn't have enough energy to act. And that cost is invisible, but it's real.